Querida Olivia, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio. ¿Cómo te va? Hola, qué gusto estar aquí para el meollo del asunto de esta semana. Qué bueno tenerte por acá, Olivia. Antes de entrar al meollo del asunto, sí me gustaría platicar contigo rápidamente. Hace unos minutos hablábamos con Vidulfo Sí, Rosales, escuché. abogado de los familiares y los padres y las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y tú, durante mucho tiempo, bueno, prácticamente 10 años, has dado seguimiento a la historia, no solo eso, sino que hiciste un podcast muy, muy bueno hasta hace, yo creo que tiene un año, ¿no? Más o menos el podcast Ujú, debe de tener poco más. un año que hace haciendo como todo el resumen, por lo menos de lo que hasta donde se tenía, Sí. digamos, la información del caso Ayotzinapa. Entonces, para mí era muy importante, antes de ir al meollo, un poco la reflexión de la carta publicada el fin de semana, del posicionamiento, lo que acabas de escuchar de Vidulfo, pues con toda la información que tienes, Olivia. Pues te diría rápidamente que es muy decepcionante, sobre todo porque, como recapitulando justo lo que contamos en el podcast después de Yotzinapa, que lo que hacemos es una reconstrucción del caso. Y en ese momento, pues todavía estaba la investigación en marcha con esta Fiscalía Especial que se conformó en este gobierno, con el fiscal Omar Gómez Trejo, que después renunció porque Sí. dijo me obstaculizaron el trabajo, ¿no? Qué No historia, podía yo hacer nada, estaba aquí todavía trabajando el GIEI, ¿no? Que este gobierno lo trajo de vuelta, los volvió a invitar, que también se fueron diciendo no quieren dar la información de parte del ejército, no podemos continuar trabajando. En fin, en ese momento todavía estábamos pues en ese punto y pues diría que es decepcionante porque si nos remontamos a cómo empezó este sexenio, lo que decía López Obrador en campaña, esta promesa que hizo de en mi gobierno se va a reabrir el caso, se va a volver a investigar, vamos a buscar nuevas líneas de investigación, bueno, se cayó por completo ya esto que se llamó la verdad histórica y toda la expectativa que había de parte de las familias que dijeron, ok, ¿no? Por primera vez nos ven, nos toman en cuenta, nos invitan, nos hablan con respeto. Pues siento que 6 años después estamos llegando pues a un punto en el que se movieron un poco las cosas, ¿no? en el que la carta final del presidente López Obrador se ha convertido en eso, en una defensa de Ujú. las Fuerzas Armadas y en un reclamo a las organizaciones de la Sí, sociedad civil y a los padres y madres por poner o por querer poner en el centro al ejército. sí, sí, sí. En eso se convirtió la carta final del presidente. Así es, cuando pues hay muchísimas evidencias de que integrantes del ejército supieron lo que sucedió, de que han obstaculizado. Y pues es muy triste, la verdad, que al final de cuentas importe más la reputación de una institución como el ejército que llegar a la verdad, que además no se vería afectada la reputación, ¿no? Son unos elementos los que en todo caso actuaron de forma incorrecta. Em, Pero bueno, cuando la proteges de esa manera, perdón, pero salpicas. no, O sea, cuando, totalmente, cuando había solo unos totalmente. elementos, lo que Pues se sí, convierte es una absolutamente. impunidad hasta digamos, hasta el comandante, hasta el comandante Sí, supremo, perdón, pues claro que es el presidente, el que es el presidente y el secretario. Entonces, bueno, pues a mí me pareció muy importante eso. ¿Cómo se llama el podcast? después de Ayotzinapa. Después de Está en Ayotzinapa y lo todas las encontramos plataformas de podcast, sí. y en inglés y en español, En inglés y por en si español, usted quiere. versión en Porque inglés, versión, sí. porque aparte sí fue premiado en Estados Unidos, cosa que también habría que reconocer. Hay estrellita también para el trabajo de mi querida Olivia. Sí, no, si le Entonces, quieren entender al caso de Ayotzinapa, yo creo que es un buen proyecto. O sea, como para que además nos importa porque nos revela cosas de otros muchos casos, ¿no? Que están pendientes de absolutamente. justicia. Absolutamente. Olivia, bueno, pues el tema de esta semana. A ver, cuéntanos qué nos traes a la mesa. Ay, ¿te ha pasado que eres muy fan de tienes, o sea, eres muy seguidor de algún artista y que de repente pasa algo y se te cae en mil pedazos? Me pasó, ¿sabes hace cuánto? Hace como yo creo que como un año, cuando vi el documental de Woody Allen. Uf, es Woody Allen. Durísimo, 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 durísimo el durísimo, sí. documental. Ahorita lo compartimos a través de redes sociales. Sí, Híjole, fan de Woody Allen, sí, de claro. verdad, de toda la vida también. Sí. Y me parecía como estas piedras angulares del cine y Ujú. para entender el cine mundial. Y ver el documental del trato a su familia, de todo lo shady, digamos, que hay alrededor de la familia, de su círculo más íntimo, Mm. me pasó algo así, algo así. Pues de eso va el meollo del asunto de esta semana, porque pues hay un shock en el mundo de la literatura y más allá por lo que está pasando en torno a la escritora Alice Munro, quien falleció apenas este año, el 13 de mayo, a los 92 años. La autora canadiense, pues ya sabes, reconocidísima, Premio Nobel de Literatura en 2013, muy conocida por ser una gran maestra del relato corto, del cuento, ¿no? Le han llamado la Chekhov. Y en los obituarios después de su muerte, pues había un halago a su obra completamente, que además con este talento de poner el centro las historias de las mujeres, en fin.
Y meses después se revela un secreto escondido, ¿no? Escondido tras sus libros, tras su trayectoria, tras su biografía, porque incluso en su biografía oficial no se menciona nada de esto. Es algo tristísimo, muy doloroso y hasta, pues yo diría que criminal. Y aquí hay que hacer una advertencia porque vamos a hablar de abuso sexual infantil y puede ser un tema muy sensible para algunas personas. Porque lo que de lo que vamos a hablar en el meollo del asunto es de el encubrimiento por parte de la escritora del reiterado abuso sexual que sufrió una de sus hijas por parte de su padrastro y su esposo, el esposo de la autora, hasta su muerte. Sí, y es esta historia que eh, ha ocupado, sobre todo las portadas de los diarios europeos, son los que le han dado muchísima cobertura, a pesar de que es una historia que surge en Canadá Ujú. y ha salido, y me parece que el diario El País hace un párrafo de preguntas complejas que ahorita en este momento están circulando, que es, el trabajo de Munro ha quedado manchado por cómo actuó con su hija, hay que identificar a Munro con los personajes o los narradores de sus cuentos. Seguir leyendo sus obras implica que no condenemos su complicidad o responsabilidad ante lo que sucedió a su hija. Criticar es censurar. Contribuimos a silenciar al agresor si seguimos leyendo las obras de su madre. Que dices, y dices como, ¿cuántas preguntas hay en este Detona esto, momento? ¿no? Detona esto. Sí. ¿Y qué dice la hija? La hija es El asunto sale a la la que cuenta, luz ¿verdad? La porque historia. Andrea Robin Skinner, la hija de Munro, decide contar esta historia a detalle ya el 7 de julio y publica un ensayo en el Toronto Star diciéndolo todo, ¿no? No solo lo sabía Munro, también su padre biológico, sus hermanos, y ella cada verano, ella vivía con el padre biológico y cada verano la mandaban a la casa de la madre, donde estaba el padrastro, que desde los 9 años empezó a abusar Sí. de ella. Y lo que ella cuenta en este ensayo es que nadie hizo nada por ella, ¿no? Y todo el mundo lo sabía, ¿no? Ella, digamos que buscó sanar estas heridas ya grande, entró a una agencia que apoya a supervivientes de abusos sexuales en la infancia que se llama The Gatehouse, junto con sus hermanos, y ahí, y quiero que escuchemos parte de lo que ella grabó en un video con una de sus hermanas sobre lo que le sucedió. Vamos a escuchar. I was estranged from most of my family for many years. Though I had told most of my family about the abuse when I was 10 years old, no action was taken to protect me. And I was sent back to my stepfather's house. Unfortunately, nobody did anything to stop it or help me heal at that time. Ella ya tiene ahora más de 50 años. Andrea Skinner, está la hija de Alice Munro. Y en este texto que publica, pues ella cuenta que cuando tenía 25 años, le contó todo a su mamá, ya con muchísimos detalles, ¿no? Aunque ya había señales de lo que, pero le dijo a su mamá, mamá, esto está pasando. Ahí Alice Munro deja al esposo, pero luego decide volver con él, porque Y es él, interesante, te voy a decir esto, sí, porque ella decide a los 25 años contarle a su madre sí, a partir de un relato que escribe su así mamá es. sobre una joven que se suicida tras sufrir justamente abusos de parte de su padrastro. Entonces ella lee este cuento de su madre Ujú. y se arma de valor y lo cuenta. Dice, me va a entender. Me va a entender, Sí. claro. Pero no la entiende. Bueno, al principio se va, el padrastro la convence de regresar, dice, le llama a la hija, que es una rompehogares, que fue seducida por ella, y la Sí, es mamá muy le cierto. cree a él y le dice una cosa que es brutal. Mira, te voy a leer, dice, me dijo que todo era culpa de la cultura misógina en la que vivíamos y que no pretendiera que en este sistema ella negara sus necesidades, se sacrificara por sus hijos y compensara los fallos de los hombres. O sea, ella dice, no, a ver, espérate, ¿no? Esto es un fallo de un hombre, es una cosa entre ustedes, yo no tuve nada que ver, lo perdona y regresa con él y dice, esto es culpa de la cultura misógina, no pretendas que yo me sacrifique por ti. Y toda la familia hace una conspiración de silencio absoluto y ella se aleja por siempre de la familia. O bueno, no por siempre, por muchos años. Apenas ahora empieza a haber un acercamiento de nuevo, pero es brutal. Y el caso pone sobre la mesa, pues este debate inacabado, de dónde empieza el artista y si se puede separar de su obra, ¿no? Ahora todas las preguntas que se hace el mundo literario es, ¿cómo leemos ahora la obra de Alice Munro a la luz de este secreto, ¿no? Que ella mantuvo? Mira, vamos a ir a una pausa, pero no quiero despedir esto que nos traes a la mesa sin leer la declaración de la hija del por qué lo dice.
del Sí. por qué dice Hay esto. una parte de su ensayo que es muy importante, que es como un poco un mensaje que nos manda a las personas, a los lectores de su madre, a la crítica literaria, a los críticos literarios de qué espera que hagamos nosotros ahora, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos a leerlo. Con 39 minutos, Olivia. Bueno, pues un par de cosas todavía nada más para cerrar este meollo del asunto que son muy Sí, importantes. importante decir que Andrés Skinner, la hija de Alice Munro, pues es una superviviente de abuso sexual infantil y esa es la parte central de esta historia, nos parece, lo platicamos ahorita en el corte. Por eso es importante recuperar lo que en su ensayo ella dice de lo que espera que suceda al ella revelar todo esto, ¿no? Dice, cuento esta historia, mi historia, porque me gustaría que formara parte de los relatos que cuenta la gente de mi madre. No quiero volver a leer una entrevista o biografía que no confronte la realidad de lo que me sucedió. Eso es lo que ella dice y nos deja dicho, digamos, a las personas que podamos aproximarnos a la obra de su madre. Es decir, quiero que la obra de mi madre y su biografía y su nombre esté siempre vinculado a estos abusos que yo sufrí. Y sobre el debate que decíamos, abre esta historia de si se puede separar al artista de su obra. Yo quiero recomendar lo que escribe Elvira Lindo, la escritora española y periodista en El País, y que titula Cómo leer a Alice Munro. Ella es muy fan de Alice Munro, hay que decirlo. Ella dice, los lazos que se establecen con una obra literaria no se basan solo en la excelencia de la escritura, como se quiere hacer creer. Sería pobre y falso reducirlo a eso. Hay muchas mujeres que se sintieron narradas a través de sus escritos. Hay hombres que comprendieron mejor el alma femenina. Por esa razón, me pareció simplista que de inmediato se hiciera oír la cantinela de los que nos enseñan a distinguir entre el autor y su obra. Amigos, gracias de nuevo. Esos vigilantes que nos previenen contra la cultura de la cancelación. No es eso. Munro no está cancelada, pero sus lectores, sus muchas lectoras, al menos en estos primeros momentos, tal vez tomen cierta distancia o puede que vuelvan a leerla, como ya se está haciendo desde algunas tribunas canadienses, añadiendo ese factor a la interpretación de sus extraordinarios cuentos. Bueno, pues me parece que esos son los dos puntos y eran muy importantes para mí cerrar con eso. Y darle el tiempo también a la voz de la víctima y bueno, pues a una lectora también voraz en el diario El País. ¿Cómo se llama el título otra vez del texto? Cómo leer a Alice Munro de Elvira Lindo. Perfecto. Luego compartimos. Gracias por este meollo del asunto, querida Olivia. Nosotros vamos a lo que sigue. Oye, es Risco. México es un país muy mitológico, ¿no?